Bueno, yo había hecho una chuleta que no sé dónde me la he perdido por el camino o me la he por casa. Qué raro. O sea, qué raro. Pero bueno, para lo de esta tarde no nos hace falta chuleta. Todos sabemos por qué estamos aquí. Decía Miguel Hernández, varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. Y a nosotros el verano, el mes de julio, nos pegó una hostia en toda la carrera y nos dejó tiritando, ¿no? Y hemos estado tiritando y emocionados de disfrutar de la lectura. La intervención de Teo, su hermana, Belén. Tenemos a Adalberto, que en el barrio pues era, digamos, que utilizar un término dentro del mundo de la edición de libros, su editor, por decirlo de alguna manera, el que regía, editor, eso se llama editor, ¿no? El que te lee las cosas y cómo tienes que hacerlo y todo eso. Corrector. Bueno, pues el corrector de todo, de estilo. Bueno, y a mi lado tenemos está Sol, que ya la conocéis otras veces, quienes no la conozcáis. Es una escritora que ha presentado aquí su obra y en breve presentaremos algún día que hagamos algo de poesía, su última cosa que ha hecho de poesía. Y que además es cómplice, junto conmigo, con la editorial que ha publicado el libro. O sea, hicimos una especie de círculo para llegar a la editorial y presentarles el libro. Y nos prometieron que lo iban a leer, que no sabían el tiempo que tardarían, pero que por lo menos en 2 meses. Y a mí me llamó Cristina Pimentel un día para decirme que había leído el libro, que le había gustado muchísimo, pero que no se lo dijera a Teo. Y digo, no, ya ves, ahora mismo me voy corriendo al barrio y se lo digo. Y llamé a Teo y me dijo que no se podía quedar, que se iba a una comida. Digo, tío, espérate, que tengo que darte una noticia. Digo, son 2 minutos. Y vine a tomar un vino con él y se lo dije. Y ya de momento no voy a decir más, diré algo más. Bueno, lo digo después. Así que vosotros podéis intervenir cualquiera de los tres como queráis. Si primero Belén, que nos haga una intervención acerca de la obra. Y... que tienes ahí un micrófono. Ya no. Bien, pues... empezamos. Cuando quieras. Con la intervención. En realidad, buenas tardes a todos, gracias a todos por venir. Yo no tendría que estar aquí, tendría que estar Teo, pero ya sabéis que el destino juega muy malas pasadas y nos ha jugado una mala pasada enorme. Entonces, Teo, como era tan previsor, hizo un guión de la presentación del libro. Y este guión, pues Dorín muy amablemente me lo pasó, yo lo leí y lo comenté con Alfonso y me dijo, pues lo leemos en la presentación. Yo lo que voy a hacer es el guión que Teo hizo para presentar el libro, que son 10 puntos y una hoja de reflexiones. Entonces os lo leo, lo leo literalmente como él lo hizo. Únicamente en el punto 10, él dice leer un párrafo escogido, y entonces, como lo dejó en blanco, ahí me he permitido yo leer un párrafo escogido del libro. Primer punto, saludos, gracias a los acompañantes, a los asistentes. Segundo punto, presentación del autor. Desarrolla su vida, aunque nace en Asturias, pero vino con 5 días a Villanueva del Árbol. Desarrolla su infancia en El Molino, en León. Estudia en los Maristas, después termina sus estudios allí, se va a Oviedo. En Oviedo está un año. Y se va a Madrid y después él salta de Madrid, que hace sus estudios, termina sus estudios, empieza el trabajo, a la crisis de 2008, que en el libro es muy relevante para él y en su vida también. Y pone escritor sobrevenido, o sea, que es un escritor que parece que, bueno, le pilló la escritura así de improviso, ¿no? Después ya con el libro abundaréis más en ello. El tercer punto, que dice clarificación sobre el título. Es una novela de ficción.
basada en hechos reales, respetando el contexto histórico de la época en que transcurre el relato. Cuarto punto, la historia. La novela reconstruye y recrea los 19 años que vivió en Cuba mi bisabuela, una cubana criolla, justo hasta que se embarca para España en 1876. Antes y durante lo que se conoce como Guerra de los 10 años, 1868-78, la primera guerra colonial de Cuba, la bisabuela con 16 años ha conocido a un militar español con el que se termina casando pese a una férrea oposición familiar. La historia de la bisabuela América fue el primer folletín de tipo romántico que yo escuché en mi niñez, un melodrama familiar de resonancias míticas, el de un amor imposible que triunfa en medio de una guerra sin cuartel. La primera versión me la contó mi abuela un día antes de ante aquel retrato colgado en su cuarto, que de repente había suscitado mi curiosidad. Aquella pareja formaba parte de la familia. Al final del relato le pregunté incrédulo, ¿y cómo se pudieron encontrar y luego vencer tantos obstáculos para casarse la bisabuela cubana y ese militar español con bigotes? Yo mismo, aquí presente, era fruto de esos sucesos inexplicables. Es que el amor, si es verdadero, todo lo puede, fue la respuesta de la abuela. La verdadera respuesta quedó pendiente hasta que muchos años después, empujado por la fe y la ilusión de una tía que se hizo depositaria de las esencias familiares y partiendo de la memoria transmitida en los relatos de la abuela, me involucré en una sucesión de viajes, contactos personales y pesquisas por librerías, archivos y documentos hasta desentrañar el misterio de una historia de amor y de olvido. Tengo que decir que el hecho de desentrañar esta historia ha tenido algo de milagroso. Esta novela no hubiera sido posible si no se dan una cadena de casualidades que en diferentes momentos han dado un empujón a la historia o han proporcionado un hilo conductor del que tirar. Fundamentalmente tres: el contacto con una persona descendiente de la misma familia, dos copias de un mismo retrato y el expediente militar del marido, de nombre Adolfo de la Vega. Punto 5. Varios géneros literarios. Novela de investigación familiar, que indaga en la vida de los ancestros, como forma de comprender esas preguntas existenciales básicas. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? 2. Novela romántica, porque el núcleo de la novela es una historia de amor contrariado, que al final consigue vencer todos los obstáculos que se le imponen. 3. Novela histórica, porque la historia personal va siempre enmarcada en las referencias históricas de la época. Novela de viajes, Cuba principalmente y también Bélgica, Asturias, Santander y Jerez de la Frontera. Sexto punto, el tema. Es una novela sobre la búsqueda de los orígenes, la pertenencia familiar. También he intentado hacer una reflexión sobre la memoria y el olvido, sobre el intento desesperado por perpetuar nuestra memoria más allá del fin de nuestra existencia y el olvido al que finalmente todos estamos abocados, ese olvido que seremos, parafraseando a Héctor Abad Fashionlince. 7. La forma. La novela está estructurada en dos líneas temporales que se entretejen. El periodo que va de 1857 a 1876, la historia de los 19 años de la etapa cubana de la bisabuela. El periodo que va de 1999 a 2017, que es el tiempo que le lleva al narrador investigar y encontrar los hechos biográficos e históricos que le van permitiendo desarrollar el relato. Y tres hilos narrativos, que también se entretejen. La historia en sí, de los 19 años de la bisabuela cubana, la intrahistoria, la investigación y recopilación de los datos que permiten recrear la historia, el proceso emocional y disruptivo por el que pasa el autor a lo largo de los 17 años que dura el empeño. Punto 8. El narrador.
Está contada desde la perspectiva de varios narradores diferentes, en tercera persona, en preludio y capítulos que narran la niñez de América. En primera persona, en la voz del narrador, su bisnieto, yo. En los recuerdos familiares que escucha de niño, la bisabuela cubana. Y en el periplo de viajes, investigaciones y contactos que emprende para desentrañar la historia, tras los pasos de América. También en primera persona en la voz de América y Adolfo, que narran a la Limón la historia de su encuentro y su tormentosa relación personal hasta que deciden casarse y salir de Cuba. El encuentro de América y Adolfo. 9. ¿Cómo se gestó esta historia? La tía Concha y el viaje a Lieja. El primer viaje a Cuba y comienzo de la cadena de casualidades. Armando e Ivonne. El envío del fax de Mercedes, duque de Estrada, así se apellidaba la bisabuela. Los retratos, punto de giro, dos retratos. Este retrato que se ve aquí, que lo tenía también Mercedes, que la encontró. Y el expediente militar del marido de la bisabuela, que fue también un punto de inflexión tremendo encontrarlo. Y punto 10, leer un párrafo escogido. Yo me he permitido leer de la página 59, cuando empieza el capítulo tras los pasos de América. La primera página dice chan chan, a ritmo de son. Los 19 años de la etapa cubana de la bisabuela América emergen del olvido a consecuencia de una inaudita cadena de casualidades. En mi fuero interno, sin embargo, estos azares no han sido tales, sino una velada intercesión del espíritu de la bisabuela. Un impulso ciego, pero dirigido, que me ha ido guiando por el camino a seguir hasta llegar a ella. Para lograr este propósito, se ha valido de la tía Concha y del que fuera su resguardo, el pequeño amuleto de la diosa Yemayá, ese que un día luciera por primera vez en el baile donde conoció a Adolfo. Estos cruces del destino, que en su momento daban un impulso a la investigación y al proceso de escritura de esta historia, que con sus tiempos intermedios y sus numerosas revisiones duró 17 años. También me involucraron a mí. La vida es una sucesión de periodos rutinarios que acaban siempre en un hecho disruptivo. Las casualidades quizá no existen, pero las coincidencias se dan. Como muestra, un botón, que diría mi abuela. Dejo aquí plasmada una coincidencia de fechas que liga mi destino astral al de América. La bisabuela murió el 18 de octubre de 1933, el mismo día. De ese mismo mes, 17 años más tarde, venía yo al mundo. Y después de estos 10 puntos tiene una página de ideas y reflexiones. Metaliteratura, dice, en el sentido de exponer en directo cómo se va fraguando la narración de la historia. Exorcismo, para mí la escritura es un instrumento para exorcizar los demonios interiores y sacarlos fuera. Es una segunda lectura de la vida, es una indagación de por qué decidimos unas cosas y no otras. Es la posibilidad de hacer un ajuste de cuentas con el pasado. Tener hijos es un acto de heroísmo y de optimismo a toda prueba en el futuro. Es el acto de generosidad más grandioso que se puede dar, la fuerza insuperable del instinto, frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Gramsci. Sobre la distinción entre autor y narrador. Autor es el que vive la historia, si es propia, o al que le llega, si es ajena, o el que se la inventa si es pura ficción. Narrador es el que la cuenta, la voz que resuena en nuestros oídos cuando la leemos, con su forma particular de contarla. La historia sale así, tamizada por el punto de vista del narrador, su visión del mundo, sus valores, etc. Palabras, conceptos importantes en la historia cubana de América. Y ahora
dice una serie de palabras, yo las leo. Disrupciones en la vida del autor. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Escritor sobrevenido. Ancestros, genésico, orígenes, pertenencia familiar. Memoria, olvido. Investigación familiar. Entramado de referencias históricas sobre el que se construye la historia concreta personal. Exorcizar, exorcismo. Genésico, telúrico, atávico. Desmemoria, inconsecuencia. Obligaciones y devociones. Aroma a lo que el viento se llevó. Esto es una pequeña sorpresa que tenemos guardada. Marcel es cubano y le dije que íbamos a presentar el libro de Teo hoy y que versaba sobre su tierra, y le faltó tiempo para decirme que sí, que interpretaba una melodía cubana, y ha interpretado esta y luego al final pues nos interpretará otra. Marcel además está emparentado con esa niña que hay ahí pegada al cristal que se llama se llama Sayoa, que es hija de Belén, que su madre está en el hospital, que la acaban de operar, y yo pido un aplauso por su pronta y buena recuperación. Abajo, ¿cómo va esto? ¿Se me oye? Y lo que es más importante, ¿se me escucha? No te arrimes mucho, no te arrimes, ponte normal. Esta vez en circunstancias especiales para presentar un libro de Teo. Y yo vuelvo a estar, más que por méritos literarios, por otro tipo de razón que aprecio mucho más. Por voluntad de Teo, que mucho tenía que quererme para proponerme a mí intervenir en esta presentación. Supongo que solo puedo aportar, digamos, la opinión de un lector medio. Hoy es 20 de octubre. Anteayer hubiera cumplido Teo 74 años. No sé si recordaréis que en la última presentación de la pulsera de la princesa de Yoruba comenté a modo de anécdota que yo nací un día después de Teo. Así pues, adivinad quién lo cumplió ayer, y aunque sea un absurdo, permitidme un sentimiento personal. Este año he cumplido el año por los dos. Y vamos a hablar del libro, que es a lo que hemos venido. La historia cubana de América. Un título potente. Un título que lleva implícito un equívoco, sin duda intencionado, que no voy a destripar aquí para no hacer spoiler. Me perdonéis el anglicismo pijo pedante que tanto se lleva ahora. Hablar de Teo es hablar de una explosión de prosa. Tiene esa capacidad de contar las cosas que es innata, no aprendida, propia de los que nacen escritores. Tiene una tremenda facilidad para concebir, recrear y narrar situaciones ficticias. Consigue con la mayor naturalidad que el lector tenga la sensación de estar allí donde se desarrolla
este libro toca con maestría todos los registros de narración. A veces el narrador es la voz en off más clásica. Otras veces es el autor quien nos cuenta sus propias vivencias, sobre todo en la fase de investigación. Otras son los personajes los que narran en primera persona. Y es asombrosa la capacidad que tienen para cambiar el chip en función del personaje que habla. Cuando su bisabuela narra en primera persona sus avatares, realmente es un discurso que refleja magistralmente la sensibilidad y los sentimientos de una muchacha enamorada, casi adolescente todavía. Cuando es el bisabuelo Adolfo quien narra, también en primera persona, las formas son las de un bizarro militar de la época galante y un punto machista como correspondía a los tiempos, pero también sinceramente enamorado. En resumen, Teo se introduce de forma magistral en el personaje que está actuando en cada momento. Las referencias tangenciales a los hechos históricos y a las circunstancias sociales de la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX son tantas, tan bien documentadas y tan bien traídas al contexto general de la acción, que a ratos parece que más que estar leyendo la historia cubana de América, uno está leyendo la historia americana de Cuba. Aprovechando el motivo central de su novela, la investigación familiar, describe los usos, las costumbres, la situación política y social de la Cuba en la que se desarrollan los pasajes de la vida cubana de su bisabuela. Hace una exhibición de léxico y datos que pronto deja inmerso al lector en el ambiente que se relata, y lo mejor, todo ello sin asomo de alguno de pedantería. A su escritura no le falta ni le sobra nada, no en vano Teo era un admirador de Galdós. Pero donde Teo realmente se luce es en la ficción de los pasajes novelados de la historia cubana de América, propiamente dicha, de 1857 a 1875. En estos relatos de ficción, sustentados por hechos reales, pero ficción al fin y al cabo, consigue enseguida que los personajes cobren una intensidad y enganchen al lector. Pero no quiero dejar sin tratar un aspecto, no ya de esta obra, sino de sus escritos en general, y me perdonaréis si me meto a psicólogo y piso terrenos pantanosos. Pero la circunstancia de que presentemos un libro sin la presencia de su autor nos da, lamentablemente en este caso, a los opinantes, un cierto grado de libertad, en el sentido de que el ausente no está aquí para corregir nuestras impresiones sobre la obra, siempre subjetivas y seguro que en muchas ocasiones erróneas, pero nuestras impresiones al fin y al cabo. Toda la obra de Teo, insisto en la subjetividad de mi opinión, está presidida por una constante. Hay una necesidad de dejar memoria de sus vivencias, de su paso por la tierra. De hecho, prácticamente toda su obra es de tinte autobiográfico. Hay una voluntad de trascender, de dejar huella. En un magnífico encuentro onírico de este libro, ficticio como tal, en el que conversa con su bisabuela, se refleja mi modo de ver esta inquietud por trascender. El diálogo discurre en torno a la tendencia humana a dejar algún rastro del paso por la vida. La bisabuela pone al autor frente a sus demonios. ¿Por qué resucita mi memoria y tú te empeñas en asegurarte el olvido? Esto da lugar a un interesante diálogo sobre el particular, en el que Teo, hombre con la cabeza muy bien amueblada, como todos sabíamos, y racional hasta el extremo, desnuda un poco su alma y justifica su posición al respecto. Para mí, de su relativamente breve biografía, está su obra cumbre. Tardó 17 años en escribir este libro. En su última página dice, y esto es importante, dice: ¿qué puedo dejar tras de mí que sea duradero? Los libros funcionan como almacenes de la memoria, y esa ha sido al final la razón subyacente por la que me he empeñado en escribir este libro. El deseo de vincular mi recuerdo al de la bisabuela, de manera que ambos permanezcan indisolubles en la memoria de los lectores presentes y futuros. Y yo me pregunto, ¿hay algo de funesta premonición en la coincidencia de su fallecimiento y la terminación de esta su obra más completa? En resumen, la historia cubana de América es un libro que sin duda vale la pena leer. No os arrepentiréis. Para mí alcanza sus mejores momentos en la segunda mitad, lo que no desmerece la primera. Ya como anécdota, en nuestras conversaciones sobre su escritura le decía yo entre bromas y veras: a ver, Teo, con el poder narrativo que tienes, el día que te decidas a dejar de lado lo autobiográfico y metas en tus novelas un par de buenos asesinatos, tenemos un bestseller de novela negra. Entre risas me decía, bueno, algún día lo haré, pero no pudo ser. Y es que a Teo no le tocaba morirse todavía. Gracias por escuchar. Las gracias a este maestro de ceremonias que tenemos delante, Alfonso, por contar conmigo hoy en la presentación del libro de Teo, la historia cubana de América. El 25 de febrero de 2023 yo le acompañé a Teo en este mismo lugar y mesa, que ya es una mesa camilla de lo familiar que es, a presentar su segundo libro,
La pulsera de la princesa Yogura. Teo me dijo entonces, como quien no quiere la cosa y sin darse la menor importancia, que había escrito un libro sobre su familia de Cuba y me manifestó en ese momento su ilusión y deseo de verlo publicado. Hoy que Teo no está con nosotros, me doy cuenta que ambos teníamos algunas cosas importantes en común. Nuestros orígenes leoneses, aunque nació en Santa Cruz de Mieres, Asturias, se crió en un molino solitario de la provincia de León. Éramos asiduos a los talleres de escritura creativa en los que ambos nos formamos, y aunque a destiempos pues no coincidimos en clase, tuvimos a la misma profesora, Magdalena Tirado, que nos enseñó, entre otras cosas, que todo está escrito ya y que lo único que podíamos hacer era aportar nuestra mirada particular y única. Ambos nos une también la decisión personal e intransferible, esto es algo que descubrí leyendo la historia cubana de América, de no tener hijos. Y también la búsqueda de nuestros orígenes. Él indagando en su historia y procedencia cubana. Yo en la historia de mis familiares represaliados durante la Guerra Civil, que no es otra cosa que una búsqueda de nuestra identidad. Saber de dónde venimos para elegir, y esta palabra será clave en Teo, el camino que queremos seguir. De manera que la memoria, de una forma distinta para cada uno de nosotros, será el leitmotiv de nuestra escritura. Me pasó una cosa. Cuando tuve el libro de Teo en mis manos, ya fallecido, por alguna razón que desconozco, pues no es costumbre en mí, empecé a leerlo por el final. Un final que es como una premonición y que ya ha leído justamente Adalberto, así que no lo voy a repetir. Siempre a vueltas con el conflicto personal más íntimo de tener o no hijos, que en el libro aparece de forma recurrente en las conversaciones, en sueños que entabla con su bisabuela. Teo elige de forma consciente y con conocimiento de causa. Elegir, nos dice, supone quedarse con una cosa y renunciar a las demás. Elige, digo, no tenerlos y hacerse escritor, convirtiéndose entonces en el padre autor de los 3 libros que escribió: Pozos de harina, La pulsera de la princesa Yogura y La historia cubana de América, que es para mí, y en eso también coincido con Adalberto, el mejor de sus libros, el más trabajado y me atrevo a pensar, por los años que empleó, que el más querido por el propio Teo. La historia cubana de América constituye su testamento vital, en el que expresa su voluntad y últimos deseos. Que se le recuerde por sus libros y que se le recuerde en concreto por ese personaje gracioso, tierno, sensible, entrañable, que fue su bisabuela América, Micaela, Mary, con la que se siente profundamente vinculado. También por la memoria de su bisabuelo Adolfo, protagonista antagónico de la historia cubana, jugador, valiente, altanero, mujeriego, celoso, menos trascendente para Teo, me parece, que su bisabuela. Ambos punto y contrapunto de la novela. En esa renuncia y elección de Teo, si hubiera elegido tener hijos, no hubiera indagado en la historia de su bisabuela, ni viajado 5 veces a Cuba o a tantos otros sitios como viajó, y habría estado supeditado a lo que él llama el yo colectivo familiar. En esa elección de Teo, digo, creo que sus lectores estamos de suerte. Somos privilegiados, pues nos ha dejado en legado un excelente libro, un libro prodigioso, en mi opinión. Aunque he de confesaros que la historia en cuanto a ciencia social, más allá de los acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo pasado, siglo XX, a mí personalmente no me seduce mucho,
y tampoco mi devoción la novela histórica. Me interesan más las historias que tienen que ver con el comportamiento humano, con la psicología. Así que, sabiendo que nos iba a hablar de la primera guerra colonial entre Cuba y España, esa gran desconocida que se conoce como la Guerra de los 10 años, que va desde 1868 a 1878, me dispuse a leer el libro de Theo con cierta resistencia. Pero esa resistencia me duró un suspiro, pues una vez iniciado el libro ya no pude separarme de él hasta que lo acabé. El libro de Theo no es para nada un libro de historia al uso, sino un libro de una búsqueda personal, de un encuentro con sus raíces y con su propia identidad. Entonces la historia, en cuanto a ciencia o disciplina, pasa por completo a un segundo plano. Creo que hay escritores tocados por una suerte de gracia para escribir una historia que solo ellos y nadie más puede escribir, como si los personajes que transitan por sus páginas hubieran elegido a ese autor para que les ponga en pie. Esto es lo que pasa con Theo, con la historia cubana de Theo, que de inmediato nos hace cómplices de la búsqueda de sus orígenes y la hace nuestra. Lo consigue, esto tiene su ironía y gracia, desde el descrédito que a él le produce esa abuela señorona con aires de grandeza y olor a heno de Pravia llamada Gloria, que se llega por los veranos al pequeño pueblo leonés y les cuenta a sus nietos, que por cierto no la hacen mucho caso, que viene de una familia de abolengo y título nobiliario conocida como los duques de Estrada. Es el intento de desenmascarar a esa abuela un poco rara, con delirios de grandeza, lo que le mueve a Theo a investigar en su genealogía familiar, y descubre con sorpresa que todo lo que la abuela Gloria contaba tiene su paralelismo con la realidad. Trato de buscar qué elementos dentro de la obra de Theo consiguen atrapar al lector, tarea nada fácil y objetivo de todo escritor, y encuentro que la historia cubana de América seduce y te mete en ella y ya no puedes dejar de leer por varias razones. Una, es un libro excelentemente bien escrito, ameno, que fluye de forma natural, de escritura sencilla en apariencia, pero con un gran trabajo debajo. Siempre me digo a mí misma que nadie sabe, y eso es lo bueno, el trabajo de fondo que hay tras una escritura aparentemente accesible. Lo que sí sabemos, porque Theo nos lo cuenta en la novela, es que en esa empresa tardó 12 años, 17 con interrupciones, en los que para averiguar datos realiza 5 viajes a Cuba, 2 a Lieja, ciudad de Bruselas, donde residía su prima Concha, u otros lugares más cercanos, como el archivo militar de Segovia, donde está el expediente militar de su bisabuelo. Esta fluidez y aparente amenidad, Theo la consigue describiendo con maestría la primera guerra colonial en la que su familia, los duques de Estrada, está inmersa de lleno. Las costumbres de la época, el ambiente, rescato palabras que se repiten con frecuencia en la novela, como taíno, bohíos, batey, guaperías, manigua, mambises, que intercala con su presente, que intercala con lo que es su día a día y los avances que va haciendo la investigación. No me cabe duda de que estamos, insisto, ante el libro más pulido y trabajado de Theo, ante su obra más madura. Es un libro que no podemos dejar de leer porque está escrito desde el entusiasmo, palabra de procedencia griega que viene de entou y asma. Esta palabra a mí me gusta especialmente y significa soplo interior de Dios o el que lleva un Dios dentro. En este sentido, creo que la historia de Theo está iluminada por los ancestros para ser contada, un camino que recorre con los lectores que vivimos y disfrutamos con sus viajes, su amor a Cuba, su música. Yo mientras leía el libro, guiada por los tipos de música de los títulos, escuché el Chan Chan de Compay II, habaneras, boleros, pasodobles.
Es un libro que también está escrito, en mi opinión, desde la obsesión, también desde el deseo más profundo. Coincidía hacía unos días con un amigo de León, afinador de pianos y amante de la música, en que para desarrollar cualquier arte hay que obsesionarse, para escribir también, porque si nos da un poco igual lo que hacemos, si concebimos la escritura como mero hobby, si no duele luchar con el folio en blanco y las palabras que se nos agolpan y tenemos que elegir otra vez a vueltas con la elección, si no le dedicamos horas y esfuerzo, no hay obra, y mucho menos una obra del calibre de la de Teo. Rescato uno de los momentos más cruciales de su vida, cuando le detectan el cáncer que superó, enero de 2009, en que la escritura además constituye su tabla de salvación. Él dice: después de cenar me fui al ordenador y me metí en internet. Allí se decía que las posibilidades de supervivencia a 10 años de una operación de este tipo eran del 80%. Me pareció una estadística muy favorable y me animé. De pronto sentí una necesidad violenta, física, de volver a Cuba, como un deseo irreprimible cuyo cumplimiento me debiera el destino. Y me agarré a él. Esta idea me renovó la ilusión y al día siguiente retomaba la narración de la historia cubana de América. Y está escrito desde la honestidad, desde la sinceridad. Teo nos cuenta en primera persona sus vivencias, desnudándose íntegramente, a conciencia, pase lo que pase y cueste lo que cueste, de una forma valiente, con discreción también, como era él. Hay siempre en la obra de Teo, relacionado tal vez con las muchas culturas que conoce a través de sus múltiples viajes, un elemento mágico, un talismán, un objeto de la buena suerte en el que deposita su confianza, que también quiero citar. La pulsera de la princesa Yoruba era esa pulsera que da título al libro, que compró, dice, a un vendedor callejero, destinada, como el zapato del cuento de la Cenicienta, a la mujer de su vida. En la historia cubana de América es la figura de Malaquita, con forma de pequeño ídolo de la diosa Yemayá, diosa protectora de las mujeres, que le regala Nani, la sirvienta, a su bisabuela. Es extraño e inaudito presentar un libro sin que el autor esté presente, sobre todo porque un libro nace con la intención de ser con otro y falta ese uno que lo escribió. No obstante, hoy tenemos al hijo de Teo aquí, su libro, que nace y que late con corazón propio, y están sus conflictos personales más íntimos, están sus pensamientos, sus inquietudes, sus sentimientos, sus deseos, sus miedos, sus dudas, sus aciertos, están sus palabras, y también, en medio de las palabras, sus silencios. Mientras lo leía, veía a Teo, escuchaba su voz, notaba su presencia, ese estar discreto, callado, agradecido. Teo sabía mejor que nadie que mientras le recuerden a uno, no muere del todo, pues lo vivió en sus carnes, dando luz y vida a su bisabuela cubana, transmitiéndonos a los lectores ese recuerdo. Ahora solo nos queda difundir la obra de Teo para la memoria de los lectores presentes y futuros, como él dijo. Hoy Teo tendría que estar aquí como anfitrión, pero la vida, es verdad, juega estas malas pasadas. En el último WhatsApp, 27 de mayo de 2024, referido a la publicación que ya era una realidad, él escribió: se nos ha echado el tiempo encima. A ver si para el curso próximo. Con ello, Teo se refería a dar a conocer el libro, a presentarlo. Y también decía: pero bueno, estoy contento. A mí no me cabe duda de que puede estar bien contento con su obra. Enhorabuena, Teo.
Aunque no puedas oírme, me siento afortunada de que este libro haya caído en mis manos y te doy las gracias de corazón por ello. A ver, este verano me sucedió una cosa curiosa. Estaba yo leyendo un libro que os recomiendo a los amantes de la lectura, se llama El Salvaje, de Guillermo Arriaga, un escritor mexicano. Y en un momento determinado de la lectura aparece el pueblo Yoruba. Digo, coño, a lo largo de 80 años yo no he oído hablar nunca de los Yoruba y hace poco aparece una... Yo pensaba que lo de la pulsera de la princesa de Yoruba pues era una invención de él. Y me pongo a buscar esto Yoruba, y es un pueblo africano que ha exportado esclavos a sitios, América, y que concretamente en Cuba hay un dialecto del Yoruba que se utiliza en la santería y otra serie de más cosas. Y yo digo, joder, y esto lo ha descubierto, digo, lo de la princesa, a ver cómo es esto. Este escribe el libro porque en Cuba ha descubierto que hay un dialecto que se llama el Yoruba. ¿Quién viene para acá? Digo, ¿esto que es el embrión de otra posible novela? Digo, coño, esto tengo que descubrirlo con Teo. No me dio tiempo de descubrirlo. Pero es curioso, no deja de ser curioso, ¿no? Y Marcel, enchufa el saso y deleítanos con otra pieza. Vamos, ánimo. Bueno, ¿puedo? Sí. O tocar. Ya coges el micrófono. A ver, Sí, para no. Bueno. No te acerques Vente mucho. más para acá. Eso, bueno. Es que estoy un poco afónico. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este homenaje tan merecido a Teo. Y bueno, no estaba en los planes que hablara, pero bueno, estando ahí al fondo y escuchando los pasajes y las reflexiones, he estado viajando, ¿no? Y he regresado a mi Cuba y me ha conmocionado mucho escuchar todo lo que se está aquí planteando. Y bueno, me apoyo a toda la investigación que hizo Teo. Ahora cuando estabas hablando de los Yoruba, sí existe un dialecto, eso es el idioma autóctono de los angoleños, los congoleses, que fueron los africanos
que fueron llevados a la fuerza, no exportados, fueron llevados a la fuerza a Cuba y a través de Cuba pues a New Orleans y a Brasil, ¿no? Como esclavos, producto de la trata negrera que todos conocemos que sí existió, ¿no? Ahora se quiere rebautizar y hablar de que dar otro tipo de blanqueamiento, pero bueno, la realidad es la realidad, aunque ya los tiempos y las ideologías han cambiado mucho, por suerte, ¿no? Como ahora un bisnieto de un alemán no tiene la culpa de lo que hizo su bisabuelo o su abuelo en el pasado. Bueno, pues este dialecto se ha mantenido, fue prohibido por los colonos españoles en Cuba, sin embargo se mantuvo. Y con este dialecto venían los tambores batá, ¿no? Que era una manera con los tambores de transmitirse mensajes mediante las fiestas que le dejaban hacer los colonos los domingos. Entonces ellos iban transmitiendo mensajes mediante la música a otras fincas donde habían otros esclavos y les iban dando señales de que dentro de 15 días se iban a sublevar, por ejemplo, de que se estaba preparando una revuelta, y así pues los colonos no se enteraban. Así se fue gestando durante varios años la sublevación del 10 de octubre del 68. Pues mi bisabuelo paterno era un soldado español de Oviedo, es que todos los que tenemos descendencia cubana, bueno, en este caso mío, es directo, pues nos ha pasado prácticamente lo mismo. Fue un soldado español que fue enviado a Cuba y cuando estalló la guerra, pues en la Manigua, él cayó preso de las tropas cubanas y resulta que ahí fue donde entendió cuál era la causa de la guerra, ¿no? Que la guerra lo que se buscaba era la abolición de la esclavitud de los negros esclavos en Cuba y la independencia de la corona española, en este caso de que Cuba fuera un país libre, como ya hacía 50 años atrás ya habían empezado a gestar en otros países de América Latina, como que lo Simón Bolívar. Bueno, pues al comprender cuáles eran las causas de la guerra, pues resulta que se pasó a las tropas cubanas, es una mezcla entre que desertó y comprendió, ¿no? Y bueno, pues ahí conoció a mi bisabuela, que era una negra africana, angoleña. Entonces, bueno, cuando terminó la guerra, pues se casaron, tuvieron a mi abuelo, y de hecho se hizo hasta una película que se llama Mambí, sobre la historia, sobre esta misma historia. Y entonces, y ahí se fue transmitiendo de generación en generación, no ya en el caso mío, sino en el caso de todos los cubanos, este tema de los yoruba, ¿no? Las pulseras, Yemayá, que es la diosa del agua, ¿no? La Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, pero que todos estos, Yemayá, por ejemplo, Santa Bárbara, los colonos no la reconocían con los nombres originales africanos, sino con nombres homologados, vamos a decir así, con santos españoles. Y así fue como se fue transmitiendo. De ahí, pues claro, también se transmitió en todos los géneros, el baile, la música, ¿no? La percusión africana, ¿no? Cuando se mezcló con el flamenco, ahí surge la rumba flamenca, por eso se llaman rumbas de ida y vuelta, ¿no? Y así, bueno, era lo que... Muchísimas gracias, Marcelo, por tu intervención. No solamente toca sus dedos, sino que nos has pegado un repaso precioso aquí de la historia, ¿eh? O sea que había argumento para la otra novela. Había. La historia cubana de Cuba. Bueno, ¿alguien de los presentes quiere intervenir y decir algo? Que no sea otra conferencia, por favor. Voy a mirar la pasada. Si hay alguien allí, sí. Manuel, espérate, ¿dónde pasa? Tengo que deciros que hoy hemos echado la casa por la ventana. Hemos traído un poquito de queso, pero hemos comprado casi 1 kilo de... Bueno, ¿cómo se llama eso? De marises. De cecina.
en lugar de queso vamos a comer cecina y hemos traído un vino, un excelente vino que nos ha traído aquí Miguel y Sol, de un pueblo al lado suyo, es un pueblo al lado vuestro. Prieto Picudo, que es un vino de León. Si nosotros alguna botella, yo me voy a quedar con una pagándola, pagándola. Si solo alguna otra y alguno la quiere. ¿Quién quiere hablar? Uno en la otra sala. ¿Va a hablar desde allí o viene por Desde allí. A ver, que nos diga quién es. A ver, entonces, vía libre en esta sala. Vale. Vamos a ver, yo soy Manuel, me conocéis, para los que no me conozcáis, aparezco en la obra de Teo de Soslayo, Una ráfaga, porque fue el que proporcionó el primer contacto en Cuba, que luego sirvió la tal Ivonne para hacer la primera investigación de los apellidos de su familia. Pero esto no es lo importante de lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir, él y yo nos conocíamos desde hacía tiempo, claro, pero luego, después, nos hemos conocido más profundamente porque hemos tenido momentos de trabajar juntos, momentos de pasear juntos, momentos de estar en la lectura juntos, y de alguna manera, creo que le conozco, si no muy profundamente, por lo menos sí, amigable y afectivamente. Teo era, bueno, no voy a decir lo que era porque ya más o menos lo conocemos, pero sí un don especial de él era su capacidad innata para comprender, intentar comprender y no polemizar. Creo que era un valor que, bueno, pues a todos nos ha llegado, a todos nos ha afectado. Y solamente decir eso, que bueno, que su pérdida de alguna manera nos afecta muy personalmente y sobre todo una pérdida que con este libro, que yo también me siento identificado, porque he estado en Cuba trabajando durante casi 5 años en periodos cortos y bueno, te metes en el ambiente, conoces personas y bueno, es un recuerdo de su trabajo y sobre todo de su impronta. Cogerle el libro, y el libro lo leí con la misma rapidez con la que tú hablabas hace un momento, y resumiendo un poco lo que habéis dicho y viendo que realmente en el libro es importante, copio y os leo una frase que tiene él en la página al final del libro. Dice así: mientras alguien nos recuerde con afecto, de alguna manera seguiremos presentes en este mundo. Por eso yo creo que en este momento Teo está aquí presente. Yo solo os quiero dar una noticia. Teo, de hecho, escribió 5 libros. Vosotros conocéis los 3 que publicó. Hay otro que se está publicando en estos momentos, está en imprenta y que dentro de poco saldrá, que no es solo de Teo, es de todo el grupo de los escribas reunidos, en el que Teo por primera vez tiene un personaje no autobiográfico. De hecho, hace de inspector de policía un tanto peculiar y un poquito exagerado, que creo que lo disfrutaréis. Esa escritura va a ver la luz, y la que no va a ver la luz va a ser una historia muy autobiográfica, yo te diré que mucho más que esta, que es la historia de su juventud en Madrid, de su época universitaria y una relación muy especial que estableció entonces con una persona que luego le sorprendió, diríamos que hasta le defraudó. Y ese proceso de escritura era la manera que tenía él de entender ese momento. Ese libro, que es Las 3 tentaciones de Mateo Solidario, lo siento, pero no lo vais a poder leer porque te lo dejo inacabado. Pero sí que había un personaje no autobiográfico, que es este inspector, espera, ¿cómo se llama? Es que hay muchos personajes, porque cada miembro del colectivo de escritura tiene un personaje, entonces... Pero es un comisario de policía que no tiene nada que ver
con Teo. Yo diría que la única característica en común que tienen es que los dos eran varones. El resto, para nada. A comer cecina, a beber vino y a contarnos lo que nos queremos contar. Y muchas gracias por vuestra asistencia. A ver, una cosa,